Otra vez, buenos días. Vamos a dar ya inicio a esta presentación. Me da mucho gusto presentar al doctor Elías Vargas Amezcua, quien se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el CIESAS de la Ciudad de México, bajo la dirección de la doctora Rosa María Osorio Carranza, quien hoy nos va a acompañar como su comentarista. Y quisiera decir muy brevemente sobre el doctor Elías Vargas. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UAM, con concentración en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Su línea de especialización gira en torno a la temática del envejecimiento, adultos mayores y actividades familiares de cuidado. Él ha trabajado en diferentes lugares, en la realización de proyectos de atención comunitaria, que se especializan pues en la investigación y atención gerontológica. Voy a dar con esa breve introducción la palabra a Elías y entonces pues, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Georgina por haberme invitado para compartir con ustedes estos avances de la investigación y bueno, algunos resultados preliminares. También, por supuesto, quiero agradecer a la doctora Rosa María Osorio Carranza por su apoyo, su compañía y pues igual por la lectura y comentarios que va a hacer. Por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan. También les quiero agradecer los comentarios y preguntas desde ya, porque creo que van a ser importantes y van a servir para poder fortalecer este trabajo de investigación. Bueno, aquí para compartir entonces. Ya está. Bueno, este proyecto de investigación lleva como nombre las estrategias de cuidado a personas mayores que viven solas en la Ciudad de México. Esta investigación la estoy realizando aquí en la estancia postdoctoral en la línea de antropología médica y bueno, tiene como objetivos describir y analizar las estrategias de cuidados a personas mayores que viven solas o únicamente con otras personas o con persona mayor con padecimientos crónicos en el espacio doméstico urbano de la Ciudad de México. Esta investigación busca describir cuáles son los actores que integran la red de cuidados en ausencia de la familia de corresidencia. También quiero describir cuáles son los apoyos y prácticas que proporcionan estas redes de cuidado. También cuáles son las condiciones que favorecen o limitan la aplicación, instrumentación y participación de los miembros en estas redes. Y finalmente describir cuáles son los efectos de estas estrategias de cuidado en las personas mayores. Aquí me gustaría precisar de manera muy breve que cuando estoy hablando de personas mayores, estoy hablando de personas de 60 años o más con padecimientos crónicos y discapacidad que viven en unidades domésticas unipersonales o nucleares únicamente con otra persona mayor que también presenta condiciones de padecimientos crónicos, limitaciones en la funcionalidad o discapacidad. En tanto que cuando estoy refiriéndome a las estrategias de cuidado, estoy hablando de un proceso a través del cual se articulan organizaciones, prácticas, provisiones de apoyo y que realizan los diversos actores con los cuales se encuentra vinculado la persona mayor y que tienen como fin generar las condiciones sociales, sanitarias, simbólicas, materiales y emocionales para prevenir daños o mantener y restablecer la salud y adaptación de esta persona mayor. El problema del que estoy partiendo es que actualmente en nuestro país estamos enfrentando un proceso sociodemográfico de envejecimiento poblacional. Este viene acompañado con el incremento de la esperanza de vida y además está relacionado con el comportamiento epidemiológico donde los padecimientos crónicos han cobrado mayor relevancia y estos están estrechamente relacionados con las limitaciones en la funcionalidad y la discapacidad. Esto genera que cada vez la demanda de cuidados a este sector se incremente. Por otra parte, también, estamos enfrentando una situación en que los cuidados principalmente a este grupo poblacional en nuestro país se da a través de un proceso de familiarización. Es decir, la familia es la principal encargada de proveer de atención, apoyo y cuidados a la persona mayor, sobre todo en unas condiciones de ausencia de servicios públicos y sistemas integrados y suficientes para este grupo. Pero también estamos enfrentando una situación en que la reducción de los hogares está sucediendo y esto viene acompañado en el incremento de los hogares unipersonales o donde no únicamente viven personas mayores. Aquí me gustaría nada más presentarles algunos datos como para poder esclarecer esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país actualmente habitan 15.1 millones de personas de 60 años o más. Esto representa el 12% del total de la población.
Podemos ver en la primera gráfica cómo esto se ha venido incrementando, pues para 2005 apenas contábamos con el 8% y actualmente pues ya llegamos al 12%. En tanto que con base en el índice de envejecimiento, podemos ver cómo se proyecta que el país va a tener una población, un rostro envejecido, a partir, por ejemplo, el CONAPO proyecta que por ahí de la década de 2050. Sin embargo, con base en datos de la OPS, se proyecta que va a ser por ahí del 2042 cuando esto suceda. El índice de envejecimiento lo que mide es la relación de personas mayores contra los de 15 años o menos. Entonces, cuando tenemos la misma cantidad de 100 adultos mayores por 100 jóvenes, pues la OPS señala que este es un proceso ya de envejecimiento. Y esto, bueno, va a suceder pues ya en poco tiempo. Por otro lado, a pesar de que se está incrementando la esperanza de vida en el país, esto también ha venido acompañando de una reducción en la esperanza de vida saludable. Es así que, aunque las personas mayores están viviendo más, están viviendo aquejadas de padecimientos o afectaciones en su salud. Por ejemplo, podemos ver que actualmente alrededor del 10.2 años las personas mayores están viviendo con un padecimiento. Esto, por ejemplo, se incrementa en la condición de las mujeres. Pues, por ejemplo, podemos ver que el 14.7% de sus años de vida los van a pasar en condiciones de mala salud o afectaciones, en tanto que los hombres únicamente van a ser de 12%. De hecho, bueno, se habla de que hay que el envejecimiento en nuestro país tiene un rostro femenino porque generalmente tienen una esperanza de vida mayor y además se enfrentan condiciones más precarias en salud, económicas y sociales. Ahora bien, estas afectaciones de la salud están estrechamente relacionadas con los padecimientos crónicos, sobre todo en el grupo de las personas de 60 años en adelante. Aquí podemos ver que en los primeros lugares se encuentra la diabetes mellitus y la enfermedad isquémica del corazón. Y bueno, aquí estas van cambiando un poco, pero siempre son las enfermedades crónicas las que producen estas principales afectaciones en este grupo. Los años de vida asociados a discapacidad es un indicador que surge a partir de calcular el número de mortalidad prematura frente a los años que viven con alguna discapacidad derivados de algún padecimiento. Entonces podemos ver cómo pues, estas enfermedades están principalmente relacionadas con esta circunstancia. Es así que en nuestro país estamos enfrentando una circunstancia donde un amplio sector de la población mayor vive en condiciones de discapacidad, limitaciones en la actividad o afectación con algún problema mental. Por ejemplo, pues, según los datos del último censo de población y vivienda, alrededor del 52% de esta población enfrenta una de estas condiciones. Y esto se incrementa incluso a medida que se envejece. Por ejemplo, para el grupo de 60 a 64 años, únicamente el 38.6% vive en una situación de estas, pero este se incrementa al 83.7%. Asimismo, también resulta interesante algunos datos que ofrece el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de las Naciones Unidas, porque podemos ver cómo se ha venido reduciendo el tamaño de los hogares. Incluso en la derecha podemos ver cómo los hogares unipersonales en el grupo de 60 años además se ha venido incrementando, ¿no? Entonces podemos ver que pues, en los hogares unipersonales pues, se pasó. Ahorita estamos enfrentando el 11.13%, ¿no? Cuando en 1970 apenas era 5.6%. Es decir, cada vez estamos enfrentando mayor población mayor que está viviendo. Incluso también esto lo podemos ver en los hogares donde nada más se vive con pareja, ¿no? Aunque aquí no hay un desagregado si la pareja es también una persona mayor, sí podemos suponer que esto sucede y también esto se ha venido incrementando, ¿no? También únicamente hogares donde dos personas mayores que incluso pueden requerir cuidados están conviviendo. Es así que, a partir de que estoy viendo, a partir de algunas investigaciones previas que realicé y revisar otros estudios que se han realizado, he podido ver cómo justamente la familia de corresidencia es la que brinda los apoyos, cuidado y atención a este grupo de personas mayores, principalmente los que viven con padecimientos crónicos y discapacidad. Sin embargo, si vemos que está aumentando el número de hogares unipersonales o donde solamente viven personas mayores, la pregunta que me surge es, ¿cómo es que estas personas que viven solas y sus redes instrumentan estrategias para hacer frente a las problemáticas de salud, sociales, económicas y emocionales? ¿Qué actores conforman las redes de cuidados? ¿Qué actividades y apoyos proporcionan estos actores?
y cuáles son los condicionantes de la implementación de estas estrategias y cuáles son los efectos positivos y negativos que se pueden dar a partir de estas estrategias. Porque a pesar de que podemos considerar que el cuidado es una condición relevante y necesaria y que soporta la vida, también en estas relaciones se pueden dar condiciones de violencia, abandono y descuidos, ¿no? Entonces parto de la hipótesis de que las personas mayores que viven solas, a medida que enfrentan condiciones de discapacidad derivada de los padecimientos crónicos, en conjunto con diversos actores sociales, instrumentan estrategias de cuidado que les permiten generar las condiciones necesarias para evitar daños y mantener la salud y adaptación de estas personas. Pero pueden vivir situaciones de desatención, afectaciones de la salud y emocionales, precariedad económica y material, así como aislamiento y dificultades para realizar sus actividades cotidianas, cuando las redes son frágiles, sus ingresos económicos son limitados y carecen de una vivienda propia. Esta investigación, bueno, tiene un diseño metodológico de base cualitativo y etnográfico, y bueno, y que se realizó en el entorno doméstico de la persona mayor. Esto fue a partir del enlace que realizaron las trabajadoras del Instituto del Envejecimiento Digno, el personal operativo asignado a la alcaldía Venustiano Carranza. A través de ellas, bueno, se realizó el enlace. Y bueno, esto se hizo a través de las entrevistas semiestructuradas y observación en el espacio doméstico. La muestra fue por conveniencia. En este caso, pues eran personas de 60 años o más que habitaban en lugares unipersonales o únicamente con otra persona mayor, que contaran con un diagnóstico previo de una enfermedad crónica no transmisible, identificaran las principales causas de años de vida ajustados a discapacidad y que sobre todo pues, aceptaran participar en esta investigación a través de la firma del consentimiento informado. El procedimiento fue, bueno, yo me vinculé con las autoridades del Instituto del Envejecimiento Digno, que es un organismo dependiente del Instituto de Bienestar de la Ciudad de México, y que bueno, está enfocado a atención a las personas de 60 años y más. Antes este instituto se encargaba de la tarjeta de la pensión que daba la Ciudad de México. Una vez que bueno, presenté esta investigación y los objetivos a la coordinación de cuidados y atención a las personas mayores, ellos me realizaron el enlace con el personal adscrito a la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí mismo, bueno, les volví a presentar los objetivos y los criterios de inclusión de esta investigación para que a través de ellas pudiéramos generar el enlace e identificación de personas que cumplieran con estos criterios. Junto con ellas realicé un trabajo exploratorio y las acompañaba a sus visitas y a los recorridos. A partir de esto, bueno, tratábamos de hacer el enlace y la identificación. Una vez que pudimos establecer acuerdos con las personas, comencé a realizar las entrevistas y observaciones con ellos. Es así que, bueno, hasta el momento actual he logrado trabajar con 15 personas mayores, entre ellos 10 son mujeres y 5 son hombres. En general he tenido la posibilidad de realizar 55 sesiones con un promedio de 2 horas por cada sesión que les puedo acompañar. Con algunas ha sido un poco más de tiempo, incluso, bueno, ahí está, ¿cómo se llama? Es que, perdón, como están con el seudónimo. Con una de ellas, bueno, pues incluso le ha tenido que acompañar a realizar algunas de sus actividades cotidianas, como con la compra de agua y esto, porque, bueno, ella vive con serias condiciones de discapacidad, ¿no? Esta se realizó en 10 colonias de la alcaldía Venustiano Carranza. Principalmente fueron a través del conocimiento que tenían este personal operativo y que podían ubicar a personas que viven en esta condición. Una de las dificultades en este sentido fue que ellas durante toda la emergencia sanitaria, bueno, durante buena parte en realidad estuvieron no estuvieron realizando visitas, y cuando comencé a realizar el trabajo era cuando estaban retomando también su trabajo en campo. Entonces no tenían bien ubicadas ya tanto a las personas mayores, había un distanciamiento, y también el cambio de la pensión, que ahora es federal, también ha implicado como un distanciamiento en sus actividades. Ahora bien, ¿por qué se seleccionó esta alcaldía? Bueno, esto pues en base fue con los acuerdos que se realizaron con las autoridades del INED, pero también hubo criterios sociodemográficos. Esta alcaldía, bueno, se encuentra en el espacio noreste de la Ciudad de México y es un espacio completamente urbano. Entonces, como yo estoy trabajando con unidades domésticas urbanas, pues esto representaba ahí una importancia. También tiene un alto índice de envejecimiento, es decir, presenta un 101.1, lo cual nos habla de que es una alcaldía pues envejecida.
También hay una alta proporción de personas mayores en su población, representa 17.8% de su población total, y además se pudo encontrar que hay un alto número de hogares unipersonales, bueno, personas viviendo ahí. 9.164 personas en esta alcaldía viven en hogares unipersonales. Bueno, ahora algunos de los resultados preliminares que he venido trabajando, apenas también estoy como comenzando a desarrollarlos y bueno, han venido surgiendo algunas cosas interesantes. Para poder trabajar con ellos, pues un primer corte que hice fue una división entre personas en condiciones de independencia y personas en condiciones de discapacidad. En estas últimas, bueno, hice otra vez una subdivisión donde, bueno, los dividí entre sin pensión por jubilación y sin vivienda propia, con pensión por jubilación y sin vivienda propia, sin pensión por jubilación y con vivienda, y con pensión por jubilación y con vivienda propia. Esto me ha permitido ir trabajando un poco cada una de las características y las maneras en cómo ellos vienen afrontando pues, sus necesidades sociales, económicas, e incluso espaciales y de residencia, porque una de las cuestiones que vino a aparecer fue que contaran con una vivienda para poder asegurar los cuidados. En los casos que no tienen vivienda, enfrentan con condiciones más precarias y más difíciles. Entonces, bueno, entre las personas que viven en condiciones de independencia, únicamente pude encontrar a 4. De estos, bueno, 3 son personas solteras y una es casada. En promedio tienen 79.2 años. En ellos encontré incluso el nivel educativo más alto. Todos tienen carrera técnica o bachillerato. El caso especial es el de Clara. Todos cuentan con una vivienda propia y derecho a audiencia a servicios médicos. Y bueno, presentan comorbilidades en la mayoría de los casos, pero estas son atendidas y las tienen bajo control, entonces les permiten, incluso a través de que cuenten todos con pensión, derecho a audiencia y una casa, hacer frente sin ningún problema a sus condiciones de vida. Una pregunta, la categoría de soltero es que nunca se casaron. Nunca se casaron. Sí, este de hecho es una de las cuestiones interesantes porque, bueno, en los estudios que había revisado, generalmente hablaba de que quienes vivían solos era por cuestiones de viudez o divorcio o separación, pero en esta alcaldía lo que me he encontrado es un amplio número de solteros, la mayoría de ellos incluso son solteros y sin hijos algunos. Entonces, esto fue una de las cuestiones que a mí más... ¿Ni siquiera unión libre? Ni siquiera unión libre. De hecho, hay algunas que incluso pues me pedían que les hablara de señorita porque jamás se casaron y nunca tuvieron como... Sí, en 2 ocasiones me sucedió, entonces... Ajá. Sí, no, aquí fueron solteros casi todos, incluso entre hombres y mujeres. Solamente hay pocos viudos y casados entre ellos. Viudos, casados y divorciados. Incluso, bueno, nada más hay una que es separada y ella, bueno, pues se vino de Oaxaca, pero bueno, ya te las muestro. Entonces, bueno, ellos en general, pues no presentan como condiciones, o solamente Clara, quizá es la única que como no cuenta con una pensión por jubilación, en realidad ella recibe apoyos familiares. Y bueno, también un ingreso importante es la pensión del bienestar y sobre todo los ingresos familiares a través de los que genera. Pero sobre todo son las hijas, es su única hija la que le apoya principalmente. Aunque ella, bueno, cuenta con una casa que es herencia de sus padres y ha sido la casa familiar, todos ellos están asentados ahí, pues ya desde hace, por lo menos desde los 60, 70 están asentados ahí. Y entonces, bueno, llegaron con sus padres muchas veces, adquirieron estos espacios y ahí han estado viviendo, ¿no? Sin embargo, bueno, quienes han resultado más interesantes, bueno, pues, son las personas en condiciones de discapacidad. Aquí en este primer grupo están los que no tienen pensión y no tienen casa. Aquí nos encontramos con Rocío, Bernardo y Rosa. Estos son interesantes porque, por ejemplo, en el caso de Rocío y Bernardo, que tienen 80 y 91 años respectivamente, en realidad, por ejemplo, Bernardo vive en un automóvil en la vía pública. Él, en realidad, aunque uno de sus hijos vive en un predio de frente, mantiene una relación distante y, bueno, simplemente le ha permitido que pueda vivir ahí. Él básicamente vive de la pensión del bienestar y de algunos trabajos que realiza esporádicamente como mecánico. Él, sin embargo, pues él ya presenta afectaciones debido a un asma que padece y tiene dificultades para movilizarse. Es a través de estos recursos que él, por ejemplo, pues puede acceder a los medicamentos y accede a los servicios de gratuidad de los servicios médicos de la Ciudad de México.
Él, en realidad, por ejemplo, para el uso de baños, pues tiene que pedirle permiso a uno de sus vecinos con quien tiene un acuerdo y únicamente pues, se bañe cada mes cuando, bueno, recibe algún ingreso y va a unos baños de vapor que se encuentran ubicados por la villa. Pero básicamente él enfrenta como unas condiciones muy complicadas. En el caso de Rosa, ella tiene 81 años y, bueno, ella es originaria de Oaxaca. Ella, bueno, tiene una hija. Sin embargo, pues, bueno, se separó de su marido porque ella comentaba que vivía unas situaciones de violencia pues muy agresivas. Entonces ella dice que se escapa, deja a su hija al encargo de su abuela y en realidad pues a su hija únicamente la visitó hace 5 años. Esto ella no me lo contó, pero me lo contó una vecina, que en realidad le había ofrecido la hija que se fuera a vivir con ella, pero Rosa no aceptó debido a que a ella se le dificulta pues poder integrarse nuevamente en esta relación. Ella, pues también su principal ingreso es la pensión del bienestar. A pesar de que esta mujer, bueno, vive con una discapacidad motriz y para movilizarse utiliza una andadera, ella sale a vender dulces cada tercer día. De esto vive. Sin embargo, pues sus ingresos son exiguos. Por eso aquí quien ha funcionado para el apoyo es la iglesia cristiana a la que pertenece. Su congregación es quien le paga la renta de 1,000 pesos mensuales y que le hace además un descuento, pues el casero, ¿no? Sin embargo, esta vivienda tiene serios problemas de accesibilidad, tiene unos topes que de repente no le permiten movilizarse. Incluso muchas circunstancias, ella cuando tiene que comprar el agua purificada, ya no la ha comprado con el repartidor porque le subieron 4 o 5 pesos el precio y esto de repente a ella le puede resultar incosteable, por lo cual ella con su andadera va a comprar el agua de garrafón a un depósito que está cerca y que pertenece al DIF. Sin embargo, pues en muchas ocasiones ella cuando lo está movilizando, pues le llevan la andadera y pues obviamente se le ha caído y ha tenido dificultades. Con Rosas, con quien pues pasaba más tiempo con ella, bueno, pues incluso ahí hacíamos algunas de estas cosas, ¿no? Ella, por ejemplo, para poder atender ella ha tenido que dejar pues, muchas de sus actividades domésticas, ha sufrido varias veces caídas y principalmente ella, a pesar de que tiene una hermana que vive cerca de su vivienda, en realidad es la comunidad religiosa quien le brinda apoyos. Es a través de ellos que, bueno, en estados de enfermedad la acompañan. En el caso de Rocío, bueno, pues ella, pues en realidad, bueno, aunque tiene 80 años, es casada y tiene hijos, 3. Estos hijos son los que le han apoyado básicamente para los ingresos económicos, pero también, bueno, pues ella sigue de alguna manera invirtiendo algunas cosas y, bueno, recibe apoyos familiares, ¿no? Ella, digamos que no vive en estas circunstancias de dificultades. Aquí, en este caso, hay personas en condiciones de discapacidad con pensión, pero sin casa. Este también es uno de los casos, digamos, más dramáticos con los cuales me pude encontrar. En este caso, Laura tiene 91 años. Ella es soltera y ella era una de las que me pedía que le hablara de señorita. Ella, durante muchos años vivió con sus hermanos en la casa familiar. Sin embargo, cuando los padres mueren, los hermanos deciden vender esta casa. Es así que ella, bueno, se muda a una vivienda, rentan un departamento junto con otro de sus hermanos solteros, pero durante este trayecto ella, bueno, sufre de osteoporosis y un evento vascular cerebral, lo cual le inmoviliza las extremidades inferiores. Sin embargo, cuando su hermano muere, y a principios de la pandemia, el dueño de estos departamentos decide venderlos. Es así que ella es trasladada por un médico que le apoya a una casa de reposo, pero esta casa de reposo es un lugar para enfermos psiquiátricos y entonces ella comienza a vivir una situación pues angustiante. Es así que bueno, sale de esta casa y entonces la trasladan a este cuarto de hotel en el cual ha tenido que vivir durante 3 años. Ella, para resolver sus necesidades, paga a los empleados de ahí para que le ayuden a trasladarse, a hacer trámites e incluso para ir al banco, para ir al médico. Para los alimentos, un restaurante que está cercano, una fonda, es quien le lleva los alimentos y bueno, la limpieza del espacio la realiza el personal del hotel. Sin embargo, ella en el momento de las entrevistas, bueno, la habitación tiene que pagar 12,000 pesos mensuales. Al momento de las entrevistas ella comenta que ya se está quedando sin recursos para poderlo pagar, porque bueno, los ahorros se están terminando y la pensión pues tampoco le alcanza como para tener que satisfacer todas sus necesidades. En este sentido, bueno, el personal del INED ha estado buscándole alguna institución de cuidados prolongados para poder apoyarla,
pero ha habido algunas dificultades, porque en este tipo de instituciones, cuando no son públicas, les piden que tengan un responsable y que además en muchas ocasiones no presenten condiciones de limitación en la funcionalidad. Lo que sucede es que una mujer de 91 años que presenta condiciones de discapacidad y que no cuenta con responsables, en muchas de ellas difícilmente las aceptan. Fue el mismo caso, de hecho, de Rocío, que ella también comenzó a buscar una institución, pero a ella sí, incluso cuando fue, le dijeron que no la podían recibir porque no contaba con un responsable. Entonces, bueno, esto también ha obstaculizado su ingreso a este tipo de instituciones. Incluso las que son privadas resultan costosas y pues difíciles de pagar. Y, por ejemplo, de acuerdo a información del último censo de población en el rubro de viviendas de asistencia social, por ejemplo, podemos ver cómo en realidad creo que de las 1.500 casas que hay para adultos mayores, alrededor de 107 solamente son públicas, ¿no? Ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Las demás, bueno, son por organizaciones de la sociedad civil o instituciones privadas. Entonces, ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí es a nivel nacional. Sí, y bueno, principalmente se encuentran en Guadalajara, no en la Ciudad de México, y bueno, hay estados donde en realidad hay muy pocas. Entonces, si tenemos una población de 15 millones de personas, estamos pensando que las instituciones de este tipo pues son inaccesibles y tampoco hay tantos programas que brinden apoyos y cuidados a este tipo de población. Principalmente estos programas están enfocados a niños y a personas con derecho a audiencia. Entonces, en estas circunstancias, bueno, y el gobierno de la Ciudad de México tiene el CAIS, que es una institución también del gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, en también hay población en situación de calle, y luego les resulta también como complicado el trance a muchas de estas personas para llegar a este tipo de instituciones, ¿no? Y bueno, tenemos también al INAPAM y al DIF, que bueno, en realidad el INAPAM creo tiene 6 albergues y el DIF solamente tiene 4, 2 en la Ciudad de México, uno en Oaxaca y otro en Cuernavaca. Y de repente también es difícil el ingreso y hay que pasar como varios trámites para poder acceder. El grupo más grande fueron aquellos que contaban con pensión y casa. En que se conformaba con 6 personas, en los cuales podemos encontrar que las 3 mujeres son solteras, y aquí es donde aparece Isaías, que es viudo, y Ubaldo, bueno, los 2 viudos, que es Isaías y Feliciano, y Ubaldo, que es casado. Aquí generalmente pues, las mujeres tuvieron mayor grado de estudio, y bueno, solamente Isaías y Ubaldo tienen la secundaria y Lidia es la única que tiene la primaria incompleta. Básicamente todos tienen una pensión por jubilación, sin embargo los montos también son variables. Es así que, por ejemplo, podemos ver que en el caso de Feliciano, en realidad su pensión nada más es de 1.500 pesos y entonces la pensión del bienestar es uno de sus principales ingresos. Además, en el caso de este hombre, él, bueno, tiene una diabetes mal controlada y en realidad tiene pues una amputación en una de sus piernas. La silla de ruedas con la que se mueve ya también está pues deteriorada y esto le ha impedido movilizarse en el espacio público. Para poder acceder a sus alimentos él requiere que sea uno de sus hijos, quien también tiene una amputación en una pierna por la diabetes mal controlada, que vaya a comprar estos alimentos, los cuales, bueno, el hijo, bueno, dice que él es más fácil que vaya porque se moviliza a través de muletas, ¿no? En este caso, aunque él refería que los cuidados y atención de la familia eran buenos y satisfactorios y que le apoyaban, en realidad se pudo ver situaciones de violencia y abandono. Muchas veces él no asistió al médico porque justamente las nietas y las hijas no le apoyaban, a pesar de que ellas pues realmente vivían cerca. La situación es complicada además porque, bueno, todos sus hijos padecen diabetes y en realidad pues también tienen trabajos precarios, trabajan conduciendo combis, y bueno, nada más tiene uno que sí tiene un trabajo formal, pero en realidad él vive lejos y pocas veces lo visita. Liliana, bueno, ella presenta hipertensión, diabetes, depresión, deterioro cognitivo y ok, y ella, por ejemplo, también pues, está afectada por la diabetes mellitus tipo 2, y aquí en este caso quien le suele brindar apoyo son sus sobrinas, pero esto también se realiza a través de un pago. En el caso también las cuñadas le pueden apoyar, sin embargo, y ellas sí lo realizan sin pago, pero generalmente las sobrinas y sí son quienes reciben un pago para que le puedan ayudar a hacer las compras, trasladarle algunos servicios y sobre todo pues, para el trabajo doméstico que requiere. Ella de hecho ha dejado de asistir al médico.
porque bueno, además de que está viviendo una depresión severa por el fallecimiento de uno de sus hermanos durante la pandemia de COVID, que era con quien principalmente mantenía un apoyo afectivo. Bueno, Alicia, pues esta mujer de 81 años, ahorita vamos a ver su caso más ampliamente. Isaías, bueno, en el caso de Isaías ya tiene, bueno, él tiene 3 hijos y en realidad pues los principales apoyos los recibe de sus hijas que viven cerca y ellas le proveen de atención al espacio doméstico y además de los alimentos. Y bueno, como ya queda poco tiempo, pues vamos a mover, ¿no? Aquí, bueno, pues quería explorar un poco los casos de Alicia y Rosa. Si quieres, ¿Sí? sí. Ya no te molesto. Ah, no. Con el tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, Isaías es una de las personas que sus redes familiares son las que mejor han funcionado. Este hombre, bueno, tiene una colostomía que también le ha afectado la capacidad motriz y de salir al espacio público. Sin embargo, a través de sus 2 hijas es que él puede acceder a los servicios médicos e incluso pues recibe alimentos diariamente. Es en esta familia es donde se pudo ver más claramente una organización entre ellas, en el cual se reparten las actividades de acuerdo a tiempos y días, ¿no? Entonces, esta ha funcionado. Pero estas organizaciones vienen desde anterior porque su esposa falleció de Alzheimer. Entonces los cuidados ahí fueron muy intensos. Incluso este hombre estuvo participando en ellos durante mucho tiempo. Cuando fallece la esposa es cuando él enfrenta una saturación en el intestino y le deben realizar una colostomía. Ubaldo es de 83 años, casado, y en este caso también resulta de interés. Ubaldo tiene una hija, sin embargo la hija en realidad tiene unas jornadas laborales extensas y bueno, tiene un hito que ocasionalmente también les brinda apoyos. Este es el único caso en el que pude encontrar que en realidad las condiciones de cuidado eran a través de personal contratado. En general, los demás no contratan personal, muchas veces por el costo, otras veces por cuestiones de confianza. Él, bueno, tuvo que contratar porque él principalmente también cuidaba a su esposa, porque ella presenta deterioro cognitivo severo y bueno, está también postrada. Él la cuidaba hasta que él enfrentó un EBC. A partir de que él enfrentó un EBC es necesario que tengan que contratar, y bueno, han contratado 2 personas que se reparten los días de la semana y a través de ellas es que reciben, bueno, los principales servicios domésticos, alimentación y cuidados y quienes les ayudan a trasladarse a los diversos servicios y trámites que requieren. ¿Qué es EBC? Evento vascular cerebral. Sí, perdón. Bueno, aquí en el caso de Alicia y Rosa, bueno, estos casos nada más quería ponerlos un poco como ya les conté un poco de ambos, pero era un poco para que pudiéramos ver cómo justamente el que cuentes con recursos familiares, económicos y de residencia, frente a que no los tengas, puede favorecer a que tus cuidados sean mayormente asegurados y enfrentes menos condiciones de precariedad en algunos sentidos. Aquí, por ejemplo, Alicia, bueno, ella cuenta con un hermano con el cual mantiene una relación distante porque, bueno, el hermano también ya está presentando condiciones de discapacidad, pero tiene 5 sobrinos. Con base en estos 5 sobrinos, ellos le brindan apoyos tanto para los trámites, traslados, adaptaciones del hogar y cuidados a la salud. Únicamente las adaptaciones del hogar son las que ella paga, los demás son apoyos que le brinda la familia. Ella, bueno, tiene 81 años, tiene estudios técnicos de auxiliar contable y trabajó durante 35 años en una oficina de administración. Ella recibe ingresos por pensión y alquila departamentos. Su ingreso más o menos es de 12,000 pesos, 10,000 pesos, 12,000 pesos mensuales. Después de que ella se jubila, ella decide vender Avon, pero esto en realidad lo hace más por tener una actividad que por otra cuestión. También se dedica al cuidado de su propio hogar. A partir de que enfrenta una osteoporosis, ella dice que durante la pandemia de COVID, su percepción de la salud se deterioró. Sin embargo, fue a principios del año 2023 cuando ella comienza a presentar un dolor agudo en la pierna, lo cual se traduce en afectaciones en su capacidad motriz, al grado que ella no ha podido salir, ha tenido que dejar muchas actividades e incluso ya no realiza actividades domésticas en su casa. Los medicamentos que toma, la atención médica tampoco ha resultado efectiva y entonces pues ella está viviendo un proceso pues donde se ha venido digamos, agravando las condiciones de dependencia. Ella principalmente tiene necesidades para el apoyo en el cuidado doméstico, en los pagos, en la misma venta de producto que se le está comenzando a acumular en su casa y para realizar algunos trámites. Sin embargo, este periodo ha venido agravando paulatinamente. Cada vez está saliendo menos de su casa y puede realizar menos actividades.
sus redes de cuidado están integrando tanto por redes familiares como por redes comunitarias. En este caso, por ejemplo, ella refiere que su principal apoyo es Tere, que es una vecina y amiga y a la cual tiene muchos años de conocer, y esto a través de lazos de reciprocidad que han establecido este vínculo. Sin embargo, Tere ha comenzado a tener también dificultades para apoyarla, porque ella también ha tenido que comenzar a atender y a cuidar a su hija y a sus nietos. Entonces, esto también ha generado un distanciamiento con ella, y entonces, bueno, también, pues, en esta circunstancia, pues, ha tenido que tener ha enfrentado condiciones de descuidos, ¿no? También tenía una sobrina, quien en realidad en situaciones de salud era quien principalmente le cuidaba. Sin embargo, ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y es una situación que ella, padeció mucho porque era su brazo derecho. Bueno, en este caso, en realidad, a partir de que ella cuenta con recursos, básicamente, digamos, los materiales económicos los tiene satisfechos. Simplemente son digamos, los instrumentales los que presentan mayores dificultades. Pero bueno, de alguna manera, a través tanto de sus redes familiares y comunitarias, se organiza. Una cosa también interesante que apareció en varios de los casos es que cuando les preguntaba ellos qué planificaban para el futuro, si el proceso degenerativo seguía aumentando y la cronificación, bueno, les llevaba a condiciones de dependencia, en realidad en ninguno de los casos hay una organización, una planificación o se sabe qué se puede hacer. Muchas de las estrategias van surgiendo día a día y dependiendo sobre todo de las necesidades que van apareciendo. En el caso de Rosa, que es esta mujer que vende dulces y que se tiene que trasladar con la andadera, bueno, ella en realidad pues tiene 81 años, no tiene estudios, se dedicó muchos años al trabajo doméstico y como cocinera en un restaurante y nunca cotizó por una pensión. Ella vive, como les comentaba, principalmente de la pensión del bienestar, venta de dulces y bueno, ella tiene que pagar la renta y la paga la comunidad religiosa. Ella, a pesar de que tiene familiares en la ciudad, no cuenta con redes de este tipo, únicamente son las comunitarias, y estas están condicionadas en tiempo y sobre todo a que presente estados de gravedad. En el momento en el que el padecimiento se normaliza, estas redes se distienden. Básicamente, solamente cuenta con 4 personas principales para su cuidado, que es Berta, una amiga que conoce desde hace 25 años, un matrimonio formado por 2 profesores y el pastor de la congregación, quien es el encargado que en las circunstancias en que esta mujer vive una situación de gravedad, organiza la comunidad para poderle brindar apoyos materiales y económicos y sobre todo, bueno, pues algunas visitas y preparación de alimentos y, bueno, pago de rentas y andaderas. Aquí, bueno, nada más quisiera presentar algunas reflexiones finales. Bueno, las personas en condiciones de independencia resuelven sus necesidades a través de sus propios recursos materiales, económicos y de afiliación a servicios médicos. Las redes familiares principalmente se organizan en condiciones de enfermedad o situación de crisis. En las personas en condiciones de discapacidad, las redes se componen de miembros de las redes familiares y comunitarios, y en caso de no contar con las primeras, cobran mayor relevancia las comunitarias a través de lazos de reciprocidad, vecindad y afectivos. Sin embargo, estas se encuentran condicionadas en tiempo y participación. La contratación de personal de cuidados y el ingreso a instituciones de cuidados prolongados son opciones poco consideradas. Los programas sociales como la pensión del bienestar resultan un ingreso importante entre las personas que no cuentan con un ingreso propio y tienen limitadas redes sociales. No se cuenta con planificaciones acuerdas para las condiciones de dependencia extrema. Las personas mayores suelen referir que los efectos de cuidado son satisfactorios y de apoyo para afrontar las dificultades sanitarias, económicas y sociales, pero he podido encontrar procesos de descuido y abusos, principalmente entre las personas que presentan mayores limitaciones en la actividad, no cuentan con recursos por una pensión contributiva, cuentan con menores redes familiares y no cuentan con una vivienda de su propiedad. Y bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Voy a hacer solo una mención muy breve. Pues un trabajo muy interesante. Y creo que paso de inmediato la palabra a la doctora Rosa María Osorio, que va a hacer el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues buenos días a todas y todos y muchas gracias por su presencia aquí. Aprovecho también para felicitar y reconocer a Georgina la oportunidad de hacer, o digamos, la oportunidad de conocer a los investigadores, tanto a los adscritos, los nuevos investigadores adscritos, como a los investigadores huéspedes. Y pues digamos, es una oportunidad también para revitalizar la vida social de la institución. Entonces, mi reconocimiento por esta iniciativa tan interesante. Bueno,
de acuerdo a la dinámica del evento, pues yo quisiera hacer algunos comentarios generales sobre tanto la trayectoria, brevemente, la trayectoria de Elías, como algunas sugerencias, observaciones o reflexiones que me suscita su trabajo, tanto a partir, no nada más de la presentación del día de hoy, sino del proyecto que él presentó, como de algunos informes parciales que he podido conocer y donde hemos intercambiado opiniones. Entonces, a partir de la lectura y de ahora escucharlo, pues me han surgido reflexiones que pueden ser, sobre todo, puntos a desarrollar o a repensar, sobre todo a lo mejor a la hora de analizar la información, y que permitan incluso retornar, si es posible, para conseguir nueva información, porque creo que el trabajo puede dar lugar a muchos aportes a conocer esta problemática. Bueno, yo conocí a Elías en la maestría del CIESAS. Él se formó en la maestría de aquí hace como 8 o 10 años más o menos. Después ya, ahí fui su directora de tesis, y después emigró a la UAM, a sus orígenes como psicólogo social, y ahora pues cuando recién se doctoró, pues tuve la oportunidad ya de llamarlo a participar en el programa de estancias postdoctorales. Entonces, en este sentido, creo que él ha mantenido desde la maestría una línea de investigación con una continuidad que tiene que ver con la población, con los adultos mayores o los procesos de envejecimiento vinculados a los temas de cuidados, particularmente adultos mayores con problemas de enfermedades crónicas, con problemas de discapacidad y en situación de dependencia. Entonces, desde la perspectiva, vamos a decir, de su formación académica, como desde la experiencia laboral, él siempre ha estado enfocado en esta línea de investigación, y en lo personal he visto cómo ha crecido, ¿no?, en su formación, en su maduración como investigador, y también, digamos, en proponer o siempre pensar en cómo complejizar la realidad que está analizando. En la tesis de maestría, creo que uno de los aportes centrales de su trabajo fue desenfocar y reenfocar el problema del cuidado a los adultos mayores, porque básicamente, bueno, digamos, la principal tendencia del estudio de los cuidados, o de la llamada antropología de los cuidados, o pues sociología de los cuidados, en los problemas relativos a cuidados de los enfermos y sobre todo los adultos mayores, es que se centran en el papel de la cuidadora, básicamente mujer, ¿no? Entonces, ¿qué hace la cuidadora primaria o la cuidadora principal? La cuidadora, porque normalmente se asocia a una figura femenina. Entonces, todo el desarrollo de una buena corriente de investigación tiene que ver con ese papel del cuidador como un actor central. En el caso de Elías, lo que propuso, lo que demuestra su tesis, es que en realidad hay una red familiar de cuidados que se activan o se desactivan a lo largo de un padecimiento, a lo largo del tiempo, y que, si bien está influida por el género, y donde sí puede aparecer una cuidadora femenina que normalmente se puede asociar a la esposa, a la madre, a la hermana, a la cuñada, o ahí hermanas, hijas, etc. Este papel o este rol a veces se transfiere a otros actores sociales, y esto va a depender de la estructura familiar, ¿no? Básicamente del trabajo de investigación se hizo en hogares nucleares o familias extendidas, donde todos de alguna forma participaban con diferentes actividades, ¿no? Unos aportaban económicamente, otros aportaban en tiempo, otros en traslados. Estas redes familiares se activaban
en función de, por ejemplo, periodos críticos, ¿no?, de la enfermedad, donde cuando se hospitalizaba entonces había mayor participación, cuando esa situación se volvía estable, entonces se desactivaban contactos, ¿no? Había personas que estando en Estados Unidos, por ejemplo, mandaban remesas y eso favorecía la posibilidad de atender o de apoyar a los enfermos. Es decir, se complejizó desde el trabajo de Elías, se complejizó la manera de comprender estos procesos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, el peso que tenían el Estado civil simplemente, ¿no? Cuando había hijos o hijas solteras que residían junto con los adultos mayores, pues estos tenían mayores posibilidades de ser designados cuidadores, ¿no? Lo mismo que hijos divorciados que regresaban al hogar familiar, pues les tocaba. Entonces, su tesis, que yo no estaba tan de acuerdo con el título, pero se llamaba "No es que uno quiera, sino que le toca", ¿no? Así fue su título de la tesis de maestría. Entonces, complejizar, por ejemplo, si alguien de pronto se quedaba desempleado, pues a ese le tocaba cuidar, ¿no?, al padre, aunque fuese hombre, aunque fuese hijo, etcétera. Es decir, no nada más el género como una determinante fundamental o central, pesaba, pero también entraban otros aspectos que él demostró a lo largo de estas redes familiares de cuidado. Bueno, el giro que ahora le da tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con estos hogares unipersonales donde vive un adulto mayor solo, en condiciones de dependencia o de limitación, por lo pronto de limitación de actividades? Y en algunos casos, creo que no lo mencionó aquí, pero de sus 15 familias, 5 están en condiciones de convivencia con su esposo o su hermano, no sé, y 10 son adultos que viven solos, ellos solos, ¿no?, unipersonales. Entonces, aquí creo que este trabajo pues permite todavía profundizar más en estas condiciones de vida tan dramáticas y tan tremendas que gradualmente se van a agudizar, ¿no? Porque de acuerdo a los datos que yo pude detectar ahora, pensemos de acuerdo al censo del 2020, el 12% de la población nacional es mayor de 60 años, ¿no? De lo cual, en la Ciudad de México este porcentaje sube a casi al 17%. 17%. Ahora, si lo acotamos a mayor de 65 años, pensando en estos términos de la pensión del bienestar, en la Ciudad de México existe casi 1 millón de personas mayor de 65, 985,000 y pico de personas, casi 1 millón de personas en la Ciudad de México mayor de 65 años, mientras que a nivel nacional pues son casi 10 millones de personas, pero quiere decir en la Ciudad de México hay una alta concentración de hogares unipersonales con personas, digamos, con adultos mayores de 65 años, ¿no? Creo lo mencionó Elías, hay un 15% de hogares unipersonales en la Ciudad de México, que uno, digamos, yo lo pienso así como, cómo dimensionar vamos a decir, las estrategias de vida, ya no nos digamos para resolver sus problemas de salud o de discapacidad, sino simplemente para afrontar la vida cotidiana, ¿no? Para resolver sus abastos de alimentos, de aseo, de vivienda, ¿no? Lo cual esto, digamos, se magnifica si lo pensamos, que son personas sin una estructura familiar de apoyo o sin una estructura institucional gubernamental, que aparentemente aquí está ausente, ¿no? Ausente en un sentido y en otros, digamos, se va haciendo presente. Entonces, bueno, yo quisiera, digamos, en este contexto, y a partir de lo que mencionó Elías, me surgen varias dudas, ¿no? Pero dudas no tanto, digamos, algunas que tienen que ver con lo que él presenta, pero sí, sobre todo,
digamos, como hacerme preguntas sobre la realidad que están viviendo estas personas, ¿no? Porque que no necesariamente lo has expuesto tan detalladamente, pero que tú los has escrito en algún sentido, ¿no? O lo hemos hablado, porque creo que es muy importante en la muestra en que tú trabajas, distinguir primero cuál es el peso o la diferencia de aquellas personas que viven acompañadas, aunque sea con otro adulto mayor, o a las personas que viven solas, primero, ¿no? O sea, como ahí establecer dos grandes diferenciales, o no, o pasa lo mismo, o se agudiza la situación, como el caso que dices, bueno, pues la mujer, digamos, cuando son dos adultos mayores, donde los dos están enfermos y uno es cuidador del otro, pero que al final cuando los dos se enferman, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega a ser eclosión, digamos, una crisis ya de salud compleja? Y de lo que me recuerdo, que creo que tienen un hijo, nada más está. Sí, una hija. Una hija. Entonces, esa hija que no vive con ellos, ¿qué papel juega o cómo se activa su participación? Creo que la mayoría de los casos que ahorita presento sucintamente ameritan un hilar más fino, o un hilar muy fino de qué es lo que hacen estas personas, estos adultos mayores, y qué es lo que hacen aquellas redes familiares o aquellas redes vecinales, ¿no? Vecinales o institucionales, que de alguna manera participan, aunque sea momentáneamente, para ayudar o para apoyar a estas personas. Entonces, es en el detalle fino donde podemos ir comprendiendo realmente cómo se activan o se desactivan, o qué tan aislados se encuentran ellos, ¿no? Yo ahorita que te escuchaba, de pronto me acordé del trabajo de Larisa Lomnitz de cómo sobreviven los marginados, ¿no? Donde uno pensaría, entre comillas, pues estas personas que viven en unas condiciones, no llamémosle de marginación social, pero una situación crítica, ¿no? Donde viven solos o viven en condiciones socioeconómicas muy deterioradas, en las que pues surgen otras instituciones sociales, otros actores sociales, ¿no? Que logran, digamos, paliar o apoyar de alguna forma pues estas carencias en las que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar el papel que surgen estas otras instituciones sociales, como en el caso que presentas creo que de Alicia, de la iglesia, ¿no? Que la iglesia que les paga. Yo, por ejemplo, pensaría, bueno, eso por un lado, ¿no? El papel que cumplen determinados actores sociales, pero de una manera muy fina, que puedas tú decir, bueno, estas personas pues apoyan económicamente, apoyan con víveres, apoyan con actividades instrumentales, ¿no? Otra duda que tiene que ver con esta distinción o esta dicotomía que aparece como personas con independencia y con discapacidad, o sea, porque digamos, es independencia versus dependencia, personas que no acusan ninguna discapacidad o no hablan de que tengan alguna limitación, porque de acuerdo a lo que tú mencionas, pues sí hay situaciones en donde efectivamente hay una discapacidad, pero yo no estaría tan segura de que la oposición se dé entre dependencia y discapacidad, ¿no? Quizás pensar en la categoría de limitación de la actividad, porque si nos tomamos en serio la categoría de discapacidad, vamos a decir, de acuerdo al INEGI, en el 2017, 60% casi de las personas mayores de 65 años tienen una limitación de la actividad, ya sea visual, auditiva, motora, una limitación pues sí, a todos nos va a tocar que llegamos a un punto donde nos cuesta trabajo hacer ciertas actividades, pero de ellas
de acuerdo al mismo INEGI, solamente se considera el 18% con una discapacidad, es decir, que te lleven al punto de generar una discapacidad. Entonces ahí creo que conceptualmente habría que pensar bien cómo voy a considerar las limitaciones que presentan estas personas, porque no es lo mismo estar postrada en la cama sin poderte mover a, pues al menos empujar tu andadera. Digamos, creo que ahí hay distinciones que tienen que ver con la autonomía o con la dependencia que ellos puedan tener. Entonces, como que agruparlos todos en discapacitados, o lo mismo que decir, pues tienen tres enfermedades, casi todos tienen diabetes, hipertensión arterial, tienden a un perfil epidemiológico que se asemeja, pero hay grados de afectación, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que tiene una diabetes mellitus controlada a alguien que ya tiene una amputación o que incluso ya tiene una insuficiencia renal o una nefropatía, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos matices son los que van a permitir explicar pues con qué recursos disponen, cuáles son las necesidades específicas que ellos tienen y cómo pueden apoyarse o no para resolver esas necesidades, ¿no? Luego, una pregunta o una duda es si realmente cuando tú trabajas con este personal operativo de profesionales de atención a los adultos mayores que dependen del Instituto del Envejecimiento Digno, si los has considerado entrevistar, porque ellos, por lo que entiendo, pues han trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Ahora ya no se sabe qué va a ser su futuro. Y vinculado a esto, sí me interesaría no sé si aquí puedas hacer alguna reflexión, pero sí que lo consideres el papel que está teniendo las instituciones, particularmente las transformaciones del Instituto INAPAM, que ya, digamos, no sabemos si se va a desaparecer, si va a centralizar todas las funciones, porque aparentemente el Instituto de la Ciudad de México, ese sí como que ya se desdibujó o le quitaron funciones, ahí, digamos, ignoro a ciencia cierta cómo se están dando estos cambios en las políticas públicas, pero lo que sí es un hecho que eso está trastocando la dinámica de labor o de trabajo o de organización de este personal. Entraron como en un limbo, igual que pasó con el Seguro Popular y el INSABI y ahora el IMSS Bienestar, que hay un limbo dentro de las políticas públicas que seguramente está impactando en la manera en cómo estos grupos, este microgrupo o estas personas adultas mayores van a estar perdiendo o ganando apoyos, ¿no? Y en este sentido creo que muy importante evaluar el papel que está teniendo la pensión del bienestar, ¿no? Porque, por lo que entiendo, no sé si todos tenían, pero creo que había un par que no tenía pensión del bienestar. No, sí, todos tienen, ok. Entonces, algunos tienen pensión por laboral y otros, digamos, y además la pensión del bienestar. Y en aquellos casos donde no tienen pensión laboral, cuentan con ese ingreso. Entonces, ahí creo que sí es muy importante hacer una reflexión del papel que está cumpliendo. Digamos, ¿realmente tiene efectos positivos o cuáles son los efectos que está teniendo en la manutención o en la resolución de los problemas que tienen estas personas? Y ahí creo que sí, digamos que tu trabajo puede permitir dar cuenta de en qué se está usando esa pensión para ciertos sectores que sí tienen necesidades básicas y donde la pensión del bienestar puede tener un peso, vamos a decir, tal vez no que marque de lo blanco a lo negro, pero sí que apoye a estas personas, ¿no? Lo mismo creo que también es necesario, porque ahí no se habló o no se habla mucho en este perfil de la estructura de egresos, porque para saber, digamos, qué tanto tiene, qué peso tiene estas pensiones o estos, bueno, sabe los ingresos, pero yo, por ejemplo, veía el caso de esta señora Rosa, creo que dice, pues tiene 2 departamentos, tiene una asesoría. ¿O quién? Alicia. 2 departamentos, 2 pensiones,
y un accesorio, o sea, 3 rentas más 2 pensiones. Yo digo, yo no creo que tenga 10,000 pesos de ingreso mensual, aparte vende abono, y ya con eso puede irse a los Olímpicos, ahí sí. ¿No? Pero, ¿cómo decir? Creo ahí que necesitas hacer ajustes de cuál es el ingreso, ¿por qué? Porque, y todos, bueno, de tu muestra de 15 personas, creo que salvo 3 o 4, todos tienen casa propia, ¿no? Eso marca una diferencia muy sustantiva, ya no tienen que pagar renta, ¿no? Entonces, ahí, pero ¿cómo complementas eso con la estructura de egresos? ¿Por qué? Porque vamos a decir que ya no hay una capacidad para generar ahorro, o sí lo hay, ¿no? Se disminuye sus ingresos financieros, ¿no? O sus recursos financieros, o por lo menos quedan relativamente estancados, porque las pensiones pues se van ajustando a la inflación muy, muy poquito. Y luego, en esta población hay vamos a decir, una creciente vulnerabilidad frente a gastos inesperados. O sea, es de esperar que pues cualquier situación, vamos a decir, de salud, pensemos de salud, sea un gasto inesperado que les pegue a la economía. Bueno, a cualquiera de nosotros nos pasa eso, pero en este caso ya no hay ingresos potencialmente crecientes, ¿no? O también que va a impactar en la calidad de vida. Esto también puede incidir en que haya una mayor dependencia, no solo física, sino económica, de terceras personas o de terceras instancias. Entonces, ¿cómo se va dando el manejo de los recursos disponibles, no nada más de redes de apoyo, sino recursos materiales, financieros, humanos, de los que disponen, ¿no? Entonces, y aquí regreso al tema de los egresos, porque ¿cuánto gastan, por ejemplo, en alimentación, en medicinas, en gastos de atención médica? La mayoría tienen seguro social o tienen afiliación al ISSSTE, pero lo que se ha visto ahora con la crisis de desabasto es que, pues sí, pueden recibir su pensión del bienestar, pero si no hay abasto de medicamentos, pues tienen que comprar los medicamentos que antes les daba el seguro social. Entonces, ahí tenemos que hacer una valoración también de en qué están gastando los recursos, o sea, si en alimentación, en servicios, ¿no? Luz, agua, gas, etcétera, vestido, ¿no? Si contratan o no pueden contratar personas que le apoyen en sus actividades domésticas, ¿no? O cuáles son, digamos, en qué momento la necesidad de apoyo o de asistencia por parte de algún personal o de alguna otra, de algún otro actor social que no sea la familia o incluso la familia, pueda derivar en contratar personal. O sea, yo ahora por razones familiares estuve viendo las tarifas de cuidados domésticos, ¿no? Entonces una tarifa de 12 horas no baja de 700 pesos diarios, ¿no? Por 12 horas. Ya si son 24 horas se va a 900,000 pesos diarios. Entonces, ¿quién puede pagar esa cantidad pensándola en un corto, ya no digamos en una semana, sino cuando ya son cuidados prolongados? Entonces, eso, ¿cómo sucede, por ejemplo, en unos sectores sociales? Por ejemplo, las sobrinas, ¿no? Que van y apoyan es una chica, una señora, ¿no? No sé, bueno, las sobrinas que les paga. ¿Cuánto les paga? ¿Cuánto les paga y qué representa ese egreso en su estructura doméstica? Porque no es lo mismo, ayer le pago, le doy una propina, una compensación a una sobrina, o contrato a una cuidadora profesional o contrato a una enfermera profesional, que ahí ya se dispara la cantidad. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que desencadenan o que detonan la imperiosa necesidad de contratar a alguien? ¿Y en qué momento? Pues eso es todavía un sueño guajiro, porque aun cuando no lo necesiten, es imposible sufragarlo, ¿no? Entonces, ahí hay esta parte. Bueno, déjame ver.
creo que, bueno, habría algunas otras observaciones de categorías teóricas, porque creo que ahí sí amerita un mayor trabajo conceptual respecto de lo que vas a trabajar como estrategias de cuidado, que porque si tomamos a pie juntillas tu definición, pues tendríamos que pensar en las organizaciones que están participando ahí y el papel del Estado y de las organizaciones no gubernamentales en esto, ¿no? Y aquí creo que el trabajo, pues sí, al final tendría que plantearse una reflexión sobre cuál está siendo el papel del Estado en la atención a estos grupos vulnerables, porque uno puede pensar, bueno, sí, se da la pensión del bienestar, está apoyando, está sufragando, está paliando determinadas necesidades, pero ¿dónde está fallando? Porque ¿cómo es posible que 107 casas hogar públicas a nivel nacional para atender esta población? O sea, hay personas, por ejemplo, pienso en las personas que viven en el coche, la que vive en el hotel, 12,000 pesos mensuales, pues está más carísimo que una renta, ¿no? Entonces ella, pues seguramente tendría los recursos para pagar esa renta mensual y vivir en un hotel. Pero pienso a ver en las personas que donde ya no puedan vivir solas, aunque tuvieran una casa propia, ¿no? O cuando ya, de la que quizás sea la mayoría de las personas, que no tengan una casa propia, que no puedan bastarse a sí mismos, y entonces ahí hay una ausencia, un repliegue del Estado en resolver, en atender esa situación. Entonces, pues, inevitablemente pensé en aquellas escenas, imágenes que han pasado, ¿no? De personas que venden sus productos y que de pronto mueren en la calle, ¿no? O personas solas. Me acuerdo, en la pandemia fue muy frecuente leer las noticias de cómo, por ejemplo, en Italia había adultos mayores que murieron solos en sus casas o que se enteraron 2 años después que se habían fallecido. Entonces, cuando uno piensa en esas situaciones extremas, creo que sí es necesario repensar o, digamos, hacer una reflexión, un cuestionamiento. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están y las ONGs también, ¿no? Que participan o no de alguna manera para atender las necesidades de esta población? Y bueno, pues felicito a Elías y le deseo mucho éxito y que siga continuando con esta indagatoria. Y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, te comenzamos a mover todo mi tiempo. Bueno, pues si les parece bien, aunque digamos Sabrián hizo algunas observaciones, si les parece bien, abrimos la posibilidad de que haya comentarios, preguntas de las personas que nos acompañan para Eli. Sí, Roberto, ¿sabes qué? Sí, te voy a pedir si te acercas porque tenemos como siempre esa comunicación para que escuchen las personas que están conectadas. ¿Podrías pasar acá? Sí, porque por lo pronto no levantó la mano nadie más, entonces si quieres vamos empezando. Luego. Mucho gusto volverte a ver. Nos conocimos en 2009, cuando tomaste el curso de Tradiciones Teóricas en Antropología. Y no me acuerdo cuándo te graduaste, pero esa fue la época en la que te conocí, ¿no? Tengo una pregunta inocente y una pregunta con jiribilla. La pregunta inocente es, ¿a dónde te diriges con toda esta información etnográfica de detalle? Y te propongo tres escenarios, pero tú me puedes decir, no, ninguno de esos tres, voy por este cuarto, ¿no? ¿Quieres ofrecer recomendaciones a quienes tienen la oportunidad de gestar políticas públicas para atender estas situaciones?
La segunda que se me ocurre es, no, quieres ayudar a que los propios adultos mayores en estas condiciones de discapacidad tengan una narrativa para ellos mismos. Es decir, es un diálogo en el cual ellos mismos van a leer con interés tus reflexiones para quizás algunos prejuicios que hay sobre su condición puedan tener otros conceptos con los cuales enfrentar. Y la tercera que se me ocurre es si lo que pretendes es sacudir las interpretaciones teóricas de la psicología social, de la antropología o de la sociología, cómo se ha formulado, ¿no? Conceptualizado los problemas que tú estás abordando. Bueno, esa es la pregunta sencilla y a lo mejor ninguna de las tres, sino una cuarta, porque eso es realmente algo que te inspira, o sea, porque has tenido una trayectoria dedicada al tema y eso puede ser como un aspecto autorreflexivo, cosa que no lo puse como la cuarta posibilidad. La que me parece que tiene jiribilla es la que tiene que ver con la tercera. Yo pienso que el envejecimiento y estas enfermedades crónicas es un fenómeno nuevo y un fenómeno de la modernidad, un fenómeno de 1950 para la fecha, que tiene que ver con la transformación, digamos, demográfica, disminución de la fertilidad, mejora de la salubridad, número de fallecimientos, va conformando una configuración demográfica no solo en México, no solo en la alcaldía Miguel Hidalgo, no, sino en el mundo. Y en el mundo a veces se piensa que en diferentes etapas, que los países desarrollados llegaron a esta como conciencia de los problemas del envejecimiento más temprano que la situación de los países descolonizados o dependientes. Y en cada una de las, tú ahora eres psicólogo social o clínico, no sé bien con precisión, ¿verdad? Pero también lo eres antropólogo. ¿Qué ideas han estado presentes y que parecen prejuzgar cómo debemos abordar estos problemas? Y tú piensas que abordando todos este caso, porque en realidad es un caso bastante tradicional de estudio, muy acotado, va a contribuir a que veamos de una manera diferente y propongamos nuevas maneras de abordar algo que estamos todavía bastante confundidos. ¿Qué factores están correlacionados? O sea, ¿qué se acompañan? ¿Cuáles son causales? Solo ese problema, ¿no? ¿Cuáles son factores que se acompañan y cuáles son factores que tienen una relación causal? Ya permitiría, digamos, diseñar algunas recomendaciones de otro tipo. Hay factores que yo no te escuché mencionar, como el papel de la religión, el papel de la ideología, ¿no? Esta condición de universalidad de la pensión del bienestar, ¿no? Pareciera un gran acierto, pero no sé si un acierto en términos de la condición de los viejos con estas necesidades o de la política, ¿no? De conseguir el apoyo político. O sea, hay muchas cuestiones que parece que tu material da para entrar a debatir y discutir. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Gracias, Roberto. Gracias.
Gracias. Primero, felicitarte, es muy interesante la temática que tú abordas y pues que nos deja pensando muchísimas cosas. Y mi intervención es a partir de un poco de la última parte de los comentarios de Rosa María respecto al papel del Estado en la atención de la problemática de los adultos mayores que están en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y me refiero en concreto, si bien al parecer por la información que tú nos das, la pensión del bienestar representa un punto importante para el sostenimiento de estas personas, me llamó mucho la atención la escasa atención que puede dar el DIF a estas personas. Son muy pocas instituciones a nivel nacional, tú lo mencionaste, y creo que haría falta más instituciones o que el DIF se haga cargo más de ver todos estos aspectos. Luego, respecto a tu área de trabajo, la delegación o la alcaldía Venustiano Carranza, no sabemos si tú estuviste en la parte como más pobre, no, porque todas las alcaldías son muy amplias. Entonces, no sé, habría a lo mejor ahí que sí que precisar, porque pues, seguramente habrá colonias en las que la situación sea mucho mejor, pero tal vez haya colonias en las que la situación sea bastante peor de lo que tú ya nos platicaste, que ya es dramático, pero sería importante eso, ¿no? Y pues, como Canche dice, yo creo que sería una buena oportunidad tu tema para dirigir tu trabajo hacia, o sea, no que tú lo lleves a las instancias del gobierno, pero sí de alguna manera buscar que finalmente ese es uno de los planteamientos nuevos, ¿no?, que se nos hace, que creo que siempre lo hemos hecho. Nuestro trabajo siempre ha estado dirigido a tratar de resolver o de apoyar o de, por lo menos, mostrar problemas sociales. Pero creo que en tu caso podrías muy bien encaminarlo hacia esta cuestión de las humanidades que pues que hay que ver y decir, ¿no? Si de verdad estamos tan interesados en conocerlo, tu tema da mucho para incidir en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Beatriz. Traigo mis apuntes, si no. Bueno, en primer lugar, igual, muchas felicidades. Un trabajo realmente muy interesante y muy necesario, porque creo que hay poco sobre esto, ¿no? Bueno, mira, una de las cosas que a mí me faltó eran como los datos específicos sobre las condiciones económicas de las personas. Es decir, no nada más decir reciben poco o reciben medianamente. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? Y es un poco en función de lo que decía Rosy, ¿no? De que cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Pero con números. Porque si no queda medio, pues, a la interpretación de uno, son pobres. Sí, pero ¿qué quiere decir eso, no? Eso sería una cuestión. La otra cuestión que a mí se me haría, yo no sé, en esta presentación pues no era posible, ¿no? Por los tiempos, pero yo no sé qué tanto en tu trabajo ya más tu informe final, tu trabajo final, a mí se me hace desde la perspectiva más etnográfica que tú dices que la asumes, la tomas, es información testimonial. Es decir, no nada más decir los resultados, ¿no? Sino decir cómo te lo dijeron, qué te dijeron, cómo te lo dijeron. O sea, los testimonios textuales, ¿no? Y yo creo que ese es un soporte metodológico muy fuerte a todo lo que tú estás diciendo, ¿no? No hacer todo el texto sobre testimonios, no, pero escoger ciertos testimonios que le den soporte a lo que tú estás diciendo. Esa parte como que a mí, bueno, obvio que no lo podías presentar aquí, pero no sé si lo tengas contemplado, y eso yo creo que, bueno, sería mucho más interesante todavía, ¿no? Que esto tiene que ver también con el comentario de Rosy sobre la conveniencia de información fina, ¿sí? Sí, la finura la vas a encontrar en el testimonio directo, ¿sí? Entonces de ahí puedes sacar todavía conclusiones más reforzadas, ¿no? La otra parte que también se me hizo un poquito, bueno,
al menos no me di cuenta, pero creo que no lo abordas de manera más específica y creo que es una parte muy importante, lo emocional. Y yo creo que eso también puede salir de los testimonios, ¿no? Es decir, por ahí mencionabas lo emocional, pero ¿qué es lo emocional para esta gente? ¿Cómo se ven afectados emocionalmente, ¿no? Y eso vuelves otra vez a los testimonios. Y bueno, ya lo dijeron, lo tenía que anotar, pero ya lo dijo Rosy, lo dijo Lulú, es el papel del Estado. Creo que esto es fundamental, ¿sí? Yo creo que esto desde, pues, pensar en el Estado neoliberal, ¿sí? Que yo creo que desde ahí empiezan a moverse cosas y a lo que hemos llegado en este momento. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué tanto interés tienen? ¿Qué tan prioritario es este asunto para efecto de las políticas públicas, ¿no? Y como decía Roberto, decía Lulú, bueno, esto puede ser alimento para las políticas públicas. Aquí el chiste es que nos hagan caso, ¿no? Porque generalmente uno entrega y no. Pero bueno, finalmente se divulga. Y la última cuestión, esto obviamente pues no es para que tú lo hagas, pero yo no sé si tú tengas conocimiento de otros estudios para contrastar, es decir, tanto en poblaciones vulnerables, pero también en poblaciones socioeconómicamente más favorecidas, ¿sí? Es decir, el problema de la gente mayor, ¿sí? Está en todas partes. Uno lo resuelve de una forma y otros lo resuelven de otra, pero finalmente es gente sola. De lo que yo más o menos he aprendido, mi hija trabajó en una casa de, ¿cómo llaman? De bienestar, pero de gente muy sola. O sea, tenían 1000 actividades y todo, pero gente sola. Los hijos, ahí van, yo pago, y pago mucho, pero ahí están solos, ¿no? Entonces, también sería interesante buscar estos contrastes, ¿no? Sí. Bueno, claro, eso es otro trabajo, pero a lo mejor a través de otros estudios pudieras encontrar información. Gracias. Muchas gracias. Tengo un par de comentarios. Estoy viendo los mismos, ¿no? El de Julieta Briceño. Yo los leo aquí. Okay. Gracias. Si algunos se me pasan, pues me dices. Tenemos dos, uno es de Julieta Briceño y otro es de Felipe Vázquez. No logro ver la primera parte de Julieta. No, es que tiene que ser acá. ¿Puedes leer el de Julieta? Claro que sí. Elías, muchas felicidades por tu investigación. Es un problema actual y relevante. Habemos muchas personas que formamos parte de esas redes de cuidado de personas adultas mayores con discapacidad. Me hizo falta conocer más sobre las conceptualizaciones de cuidados y de un análisis que no dependa de cada uno. Permíteme, de cuidado y de redes de cuidado que estás problematizando. Okay. Y un análisis. Y un análisis que no dependa de cada caso, sino generalidades analíticas de problemáticas de cuidado de personas adultas mayores con discapacidad que viven solas. Pero muchas felicidades. Gracias. Y el de Felipe Vázquez dice, estimado Elías, desgraciadamente no te pude oír, pero me da mucho gusto saber que sigues en mi tema. Saludos a los colegas del CES. Pues si quieres empezamos con estas preguntas y si hay más. Vamos en el segundo bloque. Bueno, varias preguntas, entonces vamos a empezar. Bueno, creo que muchas gracias, Rosa María, por tus comentarios y tus preguntas. Creo que justamente uno de los temas que es importante de pensar en los cuidados es que en realidad no solamente hay una persona que cuida, sino que si no hay una red, una estructura que permita y que brinden diferentes apoyos, en realidad es inviable el cuidado. Sobre todo cuando las condiciones de discapacidad, dependencias son más amplias. En este sentido, bueno, también ver que en realidad no podemos pensar el cuidado desde una perspectiva homogénea, ¿no? Sino que en realidad a diferentes grupos se les da de diferente manera. No es lo mismo pensar el cuidado materno que el cuidado a las personas mayores. Incluye diferentes prácticas, diferentes concepciones y representaciones incluso. Creo que sí es muy pertinente distinguir el peso y diferencia entre quienes viven acompañados y solos. En este caso, únicamente una de las personas que vivía acompañado, su hermano estaba también en condiciones
de independencia, los demás en realidad todos, pues el otro adulto mayor también requería de cuidados y por supuesto que esto agravaba la situación. Era necesario estrategias más amplias para poder atender a ambos. Muchas gracias. Sí, sin duda creo que uno de los comentarios que más se ha repetido es esta necesidad de hilar más fino y mostrar datos más generales, pero al mismo tiempo, como mencionabas, también estas narrativas que pueden dar sustento. Por supuesto que parte de ellas me interesa recuperarlas. Es necesario y por supuesto que en estas palabras que ellos brindan está justamente toda la experiencia, ¿no? Estos datos, bueno, era para una presentación breve, pero justamente a mí me hubiera también gustado poderles presentar parte de estas narraciones, ¿no? Hay algunos aportes bien interesantes que también se relacionan, por ejemplo, obviamente aparece lo religioso, ¿no? Obviamente aparece la fe en Dios de cómo van a poder afrontar las cuestiones en un futuro, ¿no? Parece que frente a la angustia, Dios es quien les ofrece de repente esta cuestión para poderlos afrontar. La dicotomía entre independencia y discapacidad. Claro, sí, esta es un primer acercamiento. Por supuesto que entre todas estas personas hay diferentes grados, en que se presentan nada más algunas limitaciones y otras condiciones ya de discapacidad y dependencia. Esto lo hice brevemente como para poderlo presentar acá, ¿no? Porque sí, en realidad también había trataba de seleccionar entre aquellos que nada más presentaban condiciones de limitación y aquellos que realmente presentaban una condición de dependencia que les producía, de discapacidad que les producía dependencia más amplia a sus grupos y a sus redes. Sí, sin duda los matices. Con respecto al personal operativo, bueno, claro que he estado considerando hablar con ellas. Ellas tienen amplia experiencia en este campo y han brindado muchas informaciones. Por ejemplo, ellas fueron testigos de cómo se transformaron las condiciones de las personas mayores posteriormente a la pandemia COVID. Una de las principales circunstancias que ocurrieron cuando comencé a trabajar con ellas es que me contaban que cuando recién ingresaron al campo podían encontrar calles donde muchas de las personas que ellas solían visitar pues habían fallecido. No sabemos si necesariamente de COVID o fue por otras circunstancias, pero muchas personas habían fallecido e incluso tuvieron que reencontrarse con el campo. Han hablado, por ejemplo, también de las dificultades que han ocurrido debido pues un poco al cambio de la pensión a nivel federal y cómo pues en realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México pues antes podían recibir una federal y una local y ahora bueno, se ha reducido a una, y las dificultades, por ejemplo, también que han ocurrido con esta manera de entregarlas, ¿no? Los tiempos y dificultades, y sobre todo como muchas personas que presentan condiciones de limitación en la funcionalidad y discapacidad, pues se les dificultó durante todo este periodo pues poder acceder a estos servicios, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que la pensión del bienestar es realmente importante en muchos sentidos. En realidad, en un gran sector, pues sí, lo utilizan como su principal recurso. En otros pueden utilizarlo como un complemento, pero en realidad también, como tú mencionabas, las pensiones en nuestro país en realidad no se incrementan con respecto, digamos, a la inflación. Tienen un incremento muy bajo y la tasa de reemplazo cuando uno se jubila o se pensiona, pues es muy baja. Entonces, en muchos casos, aunque podamos pensar que es un complemento, creo que es un complemento importante en muchos sectores. Además, un detallito aquí. Sería interesante que dijeras para la gente que no sabe en cuánto consiste la tarjeta de bienestar. Ahorita está en aproximadamente, creo que son 3.500 cada 2 meses y se entrega bimestral. También se han desatado algunas situaciones interesantes porque, bueno, de acuerdo a lo que me he podido observar es que antes con la tarjeta de la pensión uno solamente adquiría productos en los supermercados. Ajá. Y ahora, bueno, pues es un recurso en efectivo. Esto ha podido generar algunas condiciones donde, bueno, puede haber abusos económicos también en estas circunstancias, ¿no? También han aparecido ahí un poco estas circunstancias. Cuando se pregunta cuál es el lugar del Estado, por supuesto, en la Ciudad de México, desde su Constitución, esta última que se hizo, está el derecho al cuidado. Se plantea ahí el derecho al cuidado en su artículo 9. Sin embargo, parece que es uno de estos derechos que todavía hace falta trabajar. El INED tiene una coordinación específica en el cuidado, a través de los cuales brindan, cursos para capacitar y cuidar. También tiene algunas instancias como para poder brindar actividades recreativas y sociales, turismo social. Tiene programa de visitas médicas domiciliarias a personas que no cuentan, que viven en condiciones de discapacidad y no cuentan con acceso a servicios médicos.
Pero creo que una de las cosas que sí sería importante sería recuperar estos servicios y actividades directas en el hogar para brindar apoyo, no nada más a la persona mayor, sino también a las personas que cuidan. Creo que es importante porque en muchas circunstancias, creo que justamente como planteabas, la idea del neoliberalismo nos responsabiliza a nosotros de nuestros propios avatares. Y en realidad en estas circunstancias el cuidado se vuelve complicado. Para mí el cuidado en sí mismo no es el que produce los efectos negativos, sino que son las condiciones en las que se están dando. Parte de lo que Roberto pues ahí va a ver cómo escribía para responder también a esto. Creo que una de las complicaciones mayores en el cuidado tiene que ver con esta situación que no solamente refiere a una condición cultural, sino también estructural y política, donde se ha familiarizado el cuidado. Es decir, a través de responsabilizar a la familia, pues esto ahorra y permite reducir el Estado. El costo de las instituciones de cuidado prolongadas, las públicas, puede ser alto, ¿no? Puede ser muy, muy costoso. Entonces, bueno, en realidad que tampoco se trata de llenar de este tipo de instituciones, ¿no? Sino cómo podemos favorecer que la persona pues reciba cuidados y atención y se cumplan sus derechos en estos de cuidados y demás. Pero sí, creo que hay una condición donde el Estado pues ha estado de alguna manera, a pesar de la pensión y otros programas y acciones importantes, como el establecimiento del Instituto Nacional de Geriatría y otras cuestiones que son relevantes, pero creo que sí habría que fortalecer algunas instituciones como el INAPAM y el INET. Creo que tendríamos que pensar en una lógica donde tendríamos que estar transitando a una nueva perspectiva de pensar la política enfocada en las personas mayores. Porque algo que en una investigación anterior me parecía muy interesante y que creo que tiene que ver con esta lógica neoliberal y biopolítica, es que la misma persona mayor era la considerada un riesgo. Es decir, no sus condiciones de vida, sino que ellos se presentaban como el tsunami gris, como aquellos que iban a impactar en los sistemas de pensiones, en los sistemas médicos, es decir, como si la propia persona fuera quien ocasionara estas condiciones y no fueran las condiciones estructurales las que llevan a estos sujetos, o a todos nos llevan a unas condiciones de precariedad. En este sentido, creo que es importante hacer esta reflexión y cuestionar la racionalidad y la lógica en la cual funcionan los estados. Creo que ahí es importante y tal vez sí pensar en otro tipo de, no sé si llamarlo estado social o de bienestar o cómo, pero creo que sí habría que repensar la lógica desde donde estamos viendo las personas mayores, ¿no? Por supuesto, hay una serie de factores culturales que también inciden en las relaciones con ellos, pero creo que en lo que respecta al Estado sí hay una cuestión donde se sigue responsabilizando el propio individuo de sus propias circunstancias de vida. Necesidades de zona. Ok. Pues sí, básicamente en estas colonias, pues las realicé generalmente en la parte oriente de la alcaldía Venustiano Carranza, y en estas colonias son de media y alta marginación, de acuerdo a datos del gobierno de la Ciudad de México. Algunas de ellas son la colonia una que se inundó hace algunos años, se me fue el nombre. Perdón. Bueno, Arenal cuarta sección, en realidad ahí esta que se inundó, que está pegada al Estado de México, y en estas colonias, por ejemplo, las situaciones económicas sí son distintas. Sin embargo, entre aquellas personas que sí trabajaron en instituciones públicas y reciben pensión, las condiciones de vida, pues a pesar de que vivan en estos espacios, pueden ser buenas, aunque bueno, sí, de repente son entornos un poco más violentos para poderse transitar. Diferente es la circunstancia en otras colonias como Balbuena o Federal, donde las circunstancias de vida son distintas, y creo que sí es importante recuperarlo. Por supuesto, lo de los gastos e ingresos creo que es uno de los comentarios más pertinentes, y creo que sí es necesario poder aportar información con este respecto, porque cada uno de ellos sí tiene gastos distintos, pero incluso sí impacta de diferente manera a sus propios bolsillos. Por ejemplo, cuando veíamos a Rosa, el incremento de 4 pesos en el garrafón de agua, para ella le resultaba incosteable. Cuestión que era muy diferente para Angélica, quien sí podía tener un ingreso más alto y que en realidad podía satisfacer sus necesidades de manera distinta. Entonces creo que no solamente es la cuestión de gastos e ingresos, sino el impacto que representa en el bolsillo y en la economía de cada familia, ¿no? Bueno, ¿a dónde me dirijo con esta investigación? Bueno, creo que es importante, como les comentaba, pues cuestionar la lógica desde donde estamos pensando a las personas mayores, ¿no? Sobre todo en esta lógica un poco neoliberal. Pero creo que también es importante, pues, cuestionarse acerca de los cuidados, porque los cuidados en realidad también es una categoría bien difícil de definir, y es una categoría que incluso ha estado emergiendo a partir del 2000, es cuando comienza a tomar más fuerza y sobre todo, bueno, está muy enfocada.
en cuestiones que tienen que ver más bien con estudios de género, con algunos estudios, pues, y bueno, pues también una de las dicotomías que se encontraba era cómo se daba esta relación entre cuidado y atención a la salud y cómo a través de esta categoría podemos hacer esta instrumentación, ¿no? Y esta articulación. Creo que también es importante repensarla porque justamente muchas de esas lógicas a veces nada más se basan en el cuidador primario, como si en realidad no se necesitaran de condiciones para poder brindar la atención y que también participan en poder brindar estos cuidados, ¿no? La otra es que los cuidados en realidad nunca son estáticos, no se dan de una vez y para siempre de la misma manera, sino que siempre están en un proceso de continuidades y discontinuidades y que se van transformando. Y que incluso en las personas mayores es muy evidente porque dependiendo de las condiciones de salud, de discapacidad y limitaciones en la actividad, se van a ir transformando estas necesidades de cuidado. Entonces no podemos pensarla como una categoría meramente estática y homogénea, ¿no? Creo que, bueno, también hay que pensar que en estos procesos no nada más, bueno, muchas veces se da la idea de que los cuidados siempre son benéficos, pero también al interior hay situaciones conflictivas. Yo creo que hay que también observar y atender y también trabajarlas, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas de las personas siempre, cuando hablábamos acerca de los cuidados, siempre hablaban desde una perspectiva positiva, pero al mismo tiempo estaba esta cuestión de que ser cuidado y depender es una de las peores experiencias que se pueden vivir. Entonces, incluso ellos pensaban que el cuidado era una molestia y era una carga. Pues ahí se da un poco esta ambivalencia porque en términos prácticos, mientras uno no es el cuidado, siempre es una categoría benéfica, pero cuando entonces uno se vuelve dependencia, se vuelve una carga y se vuelve una molestia. Incluso en muchos de los casos ellos no solicitaban apoyo porque pensaban que estaban molestando a las familias, ¿no? Creo que sí es importante sacudir estas interpretaciones teóricas, pero creo que también es importante, por ejemplo, generalmente el trabajo de cuidados, a los adultos mayores solos se ha trabajado tangencialmente. Por ejemplo, Leticia Robles Silva, a través de las trayectorias domiciliarias, ha podido trabajar un poco de esto. Verónica Montes de Oca, cuando revisan los efectos del tipo de hogares y hacen un comparativo entre ellos, pues también. Pero creo que en específico pensar en las personas mayores también es necesario porque incluso esto me lleva a cuestionar esta familiarización del cuidado que se da. Un poco también la intención, digamos, subyacente es poder cuestionar por qué la familia asume necesariamente los cuidados. No es que sean importantes, sino porque únicamente la familia es quien tiene que asumirlos en este contexto, ¿no? Sí, datos específicos de condiciones económicas, sin duda, creo que sí son importantes. Sí, lo emocional, sí, una de las cuestiones que más se enfrentan las personas que están solas y sobre todo las que tienen menos posibilidad de salir y socializar, están enfrentando condiciones. Muchos de ellos, en realidad, en otros trabajos con adultos mayores no había encontrado tanto trastorno depresivo y de ansiedad como con ellos. En ellos sí aparece más y aparece mucho la condición del aislamiento social. Entonces, sí, sin duda, creo que es importante también retomarlo. Es una de las cuestiones. Además, por ejemplo, Alicia, el último caso que le estaba presentando, a medida que ella está empezando a vivir este proceso degenerativo, en realidad también está viviendo una situación de mucha angustia, e incluso de alguna manera también sospechaba que en algún momento estaba presentando hasta un poco de delirio, ¿no? Decía que de repente en la noche podía aparecer ahí como una figura del demonio o algo así. Entonces no sé si ahí estaba sucediendo algún trastorno psiquiátrico, psicológico importante, pero sin duda lo emocional es relevante aquí. Y bueno, pues no sé. Tengo aquí un comentario. Vamos a una segunda ronda. Okay. Tengo aquí un comentario de Leticia Huerta. Dice: estimado Elías, felicidades. Un trabajo sumamente interesante. ¿Has pensado en incorporar la perspectiva de organización social del cuidado? Justamente en el doctorado, para lograr identificar estos recursos del cuidado en condiciones de vulnerabilidad, fue el caracterizar a los distintos actores, ausentes y presentes, entre paréntesis, en la construcción de los escenarios del cuidado. Familia, Estado, familia, comunidad. Del mismo modo, pormenorizar sobre el curso de vida personal familiar que arroja mucha luz sobre las relaciones micro y macro. De vida personal familiar. Sí, y el concepto de organización social del cuidado. ¿Hay aquí algún otro comentario? Quisiera yo hacerte un par de observaciones o de preguntas. Quisiera yo ir más sobre
una de las cuestiones es la parte emocional, que teniendo tú la formación de psicólogo, yo sospecho que tú lo que has logrado observar es un mundo, y que tal vez no lograste presentarlo, no era el interés de esta presentación, pero estoy segura que tienes montones de información. Ahí yo tengo una pregunta bien concreta. Tú mencionabas hace ratito esto de ser cuidado y depender. ¿Cómo se vive volverse dependiente? O sea, yo creo que ese solo momento tiene que ser crucial cuando uno se da cuenta que ya no puede valerse por sí mismo. Entonces, ¿cómo lo viven? ¿Cómo te lo han contado? Y luego ese es como un momento, ¿no? Y pensaba yo justamente en el señor que vive en el auto o la señora que en su andadera lleva su agua. O sea, ¿cómo le haces? O sea, más de imaginar. O para entrar a tu casa hay topes. ¿Cómo le haces, no? Entonces yo me quedé pensando, ¿cuáles son, qué te expresan estas personas? O sea, ¿cuáles son sus actitudes? ¿Qué piensan sobre ellos, sobre las otras personas, las que son cercanas, las que podrían tener cerca? ¿Qué te dicen ellas? ¿Cómo resuelven o cómo se sienten al querer resolver sus necesidades cotidianas como algo tan elemental, digamos, como esto? El señor que se baña cada mes porque vive en el carro, o sea, eso más de pensarlo. Y luego, ¿cómo justamente pueden vislumbrar cómo se va a dar para ellos el futuro en esas circunstancias y el futuro sea del tiempo que sea? Porque justamente si algo va a pasar es que se va a ir deteriorando, ¿no? la condición física, y cómo piensan, ¿no?, que lo van a resolver. Me llamó la atención el caso de la señora que vive en el hotel también, porque al final la capacidad, pues, de pagar algo así, pues es limitada. Entonces, ¿cómo lo piensa resolver? Y algo que me parece que es así, o sea, algo que pienso que un gran apartado del trabajo que tú estás haciendo y que tal vez puedes ir pensando cómo lo vas a presentar, son justamente todas las implicaciones de política pública que tiene tu trabajo. Y es justamente que lo oiga quien lo oiga, ¿no? Pero al final tú estás recopilando esa información, tú la estás ordenando y tú dices, bueno, yo encuentro esto. Y tiene que ver, digamos, con el reforzamiento de esta institución, de esta otra, y sin embargo hay un montón de áreas en las que además se podría incidir, y entonces creo yo que tú, si una tarea importantísima como resultado de este trabajo vas a tener, es eso, como identificar, definir cuáles son, ¿no?, esas implicaciones que tú puedes digamos, enumerar, emitir y decir, bueno, estas podrían ser algunas cosas que podrían mejorar las condiciones que tú ves. Y me quedé yo pensando, ese es mi último punto, el que sigue, sobre el asunto de los dineros, de la intervención que hizo Beatriz, y también lo que señalaba Rosa María en su comentario. En mi especialidad es el trabajo, ¿no? En los estudios de trabajo, para que tengamos una idea, se sabe, el INEGI ha elaborado un montón de preguntas, hasta, por ejemplo, en la encuesta de ingresos y gastos, para saber cuáles son los ingresos, porque si tú le preguntas a una persona cuánto gana, difícilmente te va a decir con pesos y centavos. Sin embargo, hay diferentes estrategias para poder obtener esa información, y una muy importante es justamente ir por los egresos, porque si no te cuadra, por ejemplo, señora que dice, yo gano 12,000 al mes y tú haces tus cuentas, pues gasta 25, entonces, ¿cómo a dónde quedaron los otros 13, no? Es decir, y ahí, digamos, sutilmente tú le puedes decir, oiga, ¿y cómo le hace? Y creo que una manera siempre, que seguramente la has encontrado, es como tratando de ser empático, oiga, pero ¿cómo le hace para resolver tal necesidad? Y te lo dicen. O sea, y al final sí puedes tú tener una idea que siempre va a ser imprecisa, porque la cuestión de los dineros en campo, esa no cuadra, pero vas a ver que sí, algo muy cercano puedes encontrar. Y efectivamente, yo creo que tú nos estás presentando, a pesar que Venustiano Carranza es, como quiera que sea, una de las alcaldías más homogéneas en términos sociodemográficos, me parece que tú estás logrando encontrar por esas categorías que hiciste, que me parecen muy interesantes. Esta tiene pensión, no tiene casa, sí tiene casa, etcétera. O sea, esas combinaciones que tú encontraste
Me parece que son muy buenas porque con esa información nos presentas un panorama bien heterogéneo y eso es súper interesante para mí. Entonces, pues muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo. Gracias. No sé si haya... Sí, hay otro en el Jeans. ¿El de Julieta? No, Leticia Huerta. Ya lo leí. ¿Ya? Sí. Ok. Gracias, Alicia. Y Julieta Briceño nada más dice que se tiene que retirar y que felicidades. Gracias. No sé, ¿hay alguien más de las personas que están conectadas que quiera intervenir? No. Bueno, Okay. Bueno, empiezo por... Bueno, claro, la organización social del cuidado creo que es una categoría relevante como para pensar desde la perspectiva de la política pública y cómo se les relaciona con el estado de bienestar estas cuestiones. Bueno, es un poquito, sí, es también tratar de pensar esta relación entre lo micro y lo macro. Sobre todo, más de esta categoría, planteado la idea de la familiarización de los cuidados. Desde ahí es un poco lo que me ha permitido verlo, porque debo confesar que durante algún tiempo me parecía que lo más natural era que los cuidados lo brindara la familia, pero a partir de todos estos trabajos es que justamente me ha permitido salir de esta perspectiva y pensar que no necesariamente es una cuestión nada más moral o afectiva. Incluso culturalmente los cuidados familiares se dan de diferentes maneras. Tenemos que vivirlo y que además se va cambiando. No es lo mismo la ultimogenitura, ¿no?, que se daba donde la hija menor tenía que cuidar, actualmente cómo se están dando los cuidados, ¿no?, que sí se dan mucho con cuestiones de género, pero que incluso tienen que ver hasta con condiciones laborales que a veces diferencian entre hijas o hijos quienes cuidan porque pues no están trabajando, ¿no?, y que incluso las mismas condiciones de género pueden superarse, como comentabas de la tesis de doctorado. Encontré muchos hombres cuidando y en muchas ocasiones tenía que ver justamente con que eran quienes no trabajaban y habitaban con los mismos adultos mayores. Entonces creo que sí hay que ir relacionando, como dice Fino, estas condiciones culturales, pero también con las económicas y las sociales, y justo las políticas son muy importantes. Incorporar la perspectiva emocional y psicológica. Bueno, generalmente, como les contaba, pues esta idea de los cuidados, en realidad para ellos siempre lo muestran como una cuestión de amor, de afecto, de reciprocidad, pero justamente cuando se identifican en este lugar es una de las situaciones más complicadas que viven. Incluso a mí me parece que la categoría que suelen utilizar es bien interesante porque hablan de inutilidad. O sea, lo que utilizan es inutilidad, no es necesito, no es, no sé, me veo en complicaciones, sino que se definen a sí mismos como inútiles, como si de repente se volvieran una especie de objeto que ha dejado de funcionar y que ahora pues más bien hay que estarlo pues no sé, poniéndolo como en una especie de bodega y brindarle apoyos. Entonces sí, es una de las condiciones más difíciles, uno de los tránsitos más complicados, incluso pues recuperando un poco desde lo de la psicología, pues justo la experiencia del cuerpo sufriente y doliente es una de las cuestiones que emocionalmente más nos pueden afectar, ¿no? Que incluso la antropología médica y la antropología de las emociones, pues creo que lo han trabajado ampliamente, ¿no? Sobre así ellos como justo el cuerpo se vive como una región complicada, ¿no? Justo cuando se vive enfermo y cuando se vive en estas condiciones. Porque no solamente, y esta es una cuestión interesante, porque no solamente es la discapacidad, sino la lógica, digamos, subjetiva de depender. Esto es algo que se vuelve bien complicado, ¿no? Porque incluso tal vez uno podría vivir en condiciones de discapacidad, pero pensarse dependiente es lo que se vuelve también un tránsito muy difícil. En realidad, en muchos casos, las condiciones emocionales, como hablábamos, eran bien complicadas. En uno de ellos, pues uno de los hijos recién acababa de fallecer 2 días cuando llegué, justamente de una diabetes mal controlada que el mismo padre pues está padeciendo, ¿no? Y donde en realidad pues también se vivían estas condiciones, mucho pues el aislamiento social, mucha desconfianza en el adulto mayor solo. En muchas circunstancias, y bueno, se puede entender, en muchas circunstancias para poder realizar las sesiones tenía que estar acompañado de la chica esta de Linet, porque en realidad había momentos donde ellos pues necesitaban primero como irme conociendo un poco para poder aceptar estas entrevistas. Y no los culpo, viven en situaciones de repente muy agresivas, ¿no? Y donde hay mucha vulnerabilidad, donde de repente sufren de extorsiones telefónicas y serios, de repente hay como muchos abusos. Y bueno, entonces en este sentido sí hay situaciones que los ponen en mayor vulnerabilidad. Bueno, pues te agradezco mucho por esta recomendación de cómo conocer sus egresos.
los gastos. Creo que es interesante porque justo uno de los temas que se ha complicado con ellos es hablar del dinero. Son muy reservados justamente, ¿no? Incluso si Alicia, que justamente ella durante mucho tiempo igual una de sus demandas era que no quería hablarme justo de dinero, ¿no? Pero bueno, desconfianza. Sobre todo es desconfianza. ¿Qué tal si vas de parte del gobierno o es ratero, mata viejitas? O sea, Sí, sobre todo creo que es desconfianza, no pena. Incluso los que tienen menos recursos económicos o reciben menos ingresos, ellos sí te cuentan así sin problema cuánto tienen, cuánto gastan y todo esto. Pero una de las dificultades con las que me encontré es, por ejemplo, que en algunas colonias de menos marginación eran más reacios a poder hablar y aceptarme para las entrevistas. Es algo que todavía estoy reflexionando de qué se trata. Sí, creo que es desconfianza, pero sí era más complicado que pudiera acceder. Por eso con ellos son con quienes de repente tengo menos sesiones. Porque incluso en algunas ocasiones solamente me decían, bueno, pero nada más vas a venir una vez y vienes acompañado. Okay. Pero sí en estas condiciones era más complicado poder hablar. Entonces, de repente hablar de dinero y estas cuestiones se vuelve difícil. Entonces, bueno, pues no sé si queda algo. Parece que ya no. Bueno, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias por hacerlo, por la organización, muy bien, muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades. Gracias por su asistencia. Vamos a tener un convivio. Pero a ver. Sí. Y quisiera, invitar a las personas que asistieron que la siguiente sesión será el 11 de julio, martes 11 de julio a las 10 de la mañana, con la presentación de Rígida Funes. Martes 11, sí. Bueno, pues gracias. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Héctor, muchísimas gracias. Moisés, gracias. Hasta luego.